Hoy tenemos el altísimo honor de conversar con una de las responsables del trabajo, nuestra comprovinciana Aida Kemmelmacher. Te saludan Santiago Jiménez, Miriam Arancibia y Julio Rudman, y gracias por atendernos. No, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, supongo que muy solicitada últimos días, ¿eh? Sí, ¿Sí? Estoy hablando desde ayer a las 6 de la mañana. Bueno, pero eso no me parece muy raro en Aida Kemmelmacher. Bueno, Ustedes saben que yo siempre he intentado comunicar, porque soy de las que piensa que cuando uno trata de explicar y da razones, yo soy de las que cree que la gente nos entiende, claro. que entiende, la gente entiende las razones. Esto es la base de creer en la democracia, que la gente entiende. Claro, y si es razonable, sí. Doctora Kemmelmacher, ¿cuándo es que a usted la llamaron por teléfono, en qué momento, y le contaron de qué se trataba? Y además, la otra pregunta es, ¿qué sintió cuando de pronto se producía un hecho tan fundamental de importancia? A mí me llamó el doctor Lorenzetti cuando yo todavía estaba en la corte. O sea que esto ha sido antes de mayo del 2010. Claro. Ah, sí. Y el doctor Lorenzetti me dijo que existía esta posibilidad y que quería saber si lo iba a acompañar. Por supuesto, le dije que sí, que para mí era un honor altísimo. Y bueno, después no tuve más noticias hasta diciembre del 2011, que me volvió a llamar y me dijo que estaban muy adelantados en fin, que desde la presidencia se le había comunicado que esta posibilidad estaba muy próxima. Y entonces en febrero me llamó para decirme que la presidenta firmaba el decreto y que quería obviamente conocerme, porque a mí la presidenta no me conoce. Claro. Así que bueno, viajé a Buenos Aires y el decreto se firmó a fines de febrero del año pasado y hemos trabajado muchísimo para poder terminar en un año. Qué bárbaro. Doctora, yendo ya a los contenidos, que me parece que es lo que a la audiencia le puede interesar, la primera referencia que se emite cuando aparece este anteproyecto es el de la modernización, pero me parece que no alcanza este tema. Entonces, ¿cuál es la columna vertebral del anteproyecto? Claro, la columna vertebral, en mi opinión, de este proyecto, y que fue lo que nos ha movilizado siempre al doctor Lorenzetti y a mí, es un concepto que los tres tenemos, y que no es invento de nosotros tres, sino que es el viejo pensamiento de Alberdi para el país, que el Código Civil no puede ir por un lado y la Constitución por el otro, sino que el Código Civil debe reflejar para la vida cotidiana los mismos principios que tiene la Constitución Nacional. Esto es un proceso que se llama de constitucionalización del derecho privado. Esto significa también que estos tres principios básicos de nuestra Constitución, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, que hoy llamaríamos solidaridad, son tres principios que tienen que estar inmersos en el Código Civil. Entonces yo creo que la gran modernización que tiene el proyecto que nosotros hemos presentado es que en cada norma donde este problema se presentaba, hemos intentado no desconocer, al contrario, sino tener muy en cuenta la jurisprudencia constitucional, en primer lugar, obviamente, de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, pero también de los dos tribunales internacionales de derechos humanos que marcan, digamos, el camino, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sé si ustedes saben, lo deben saber porque fue muy publicitado, que, por ejemplo, Chile acaba de ser condenado porque en materia de guarda de hijos menores de edad, esto es un tema típico del derecho de familia, ¿no es cierto?, a quién se otorga o no la guarda, fue condenada porque al otorgar esa guarda, los jueces discriminaron a la mamá porque era una persona homosexual.
Entonces, estamos viendo cómo principios de derechos humanos contaminan todo el derecho civil y muy especialmente el derecho de familia. ¿Por qué? Hay una norma, tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuanto en la Convención Europea de Derechos Humanos, que dice que toda persona, tiene derecho a su vida íntima y familiar. Son dos verdaderos derechos humanos. Entonces, todo lo que hemos hecho en materia de persona tiende a la protección de este verdadero derecho humano a la vida familiar. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la idea central? Y para mí esa es la idea central en materia de persona. Una segunda idea central es que el avance tecnológico y el avance científico y el aprovechamiento de ese avance científico es también un derecho humano. En todos los tratados de derechos económicos, sociales y culturales se habla del derecho de las personas a gozar del avance científico. Entonces, por ejemplo, esto en materia contractual significa que el Código Civil no puede seguir hablando de los contratos como de una carta que sale de Buenos Aires y me llega a Mendoza, claro, cuando en realidad lo que estamos haciendo es concertar a través de la computadora. Claro. Entonces tengo que empezar a hablar de estos que el código, con el lenguaje del siglo XIX, obviamente, llamaba de contratos a distancia, y todas las teorías con las que volvíamos locos a los alumnos, la teoría de la recepción, la del envío, etcétera, etcétera. Bueno, hoy prácticamente son contratos entre presentes, pues yo estoy en la computadora acá en Mendoza y me estoy conectando con la empresa con la que estoy contratando en Buenos Aires. Sí, o en Tokio. Sí, o en Tokio, claro, o como usted dice. Entonces, claro. Esto en materia contractual. Y en el derecho de familia, evidentemente, el avance tecnológico ha producido una revolución, porque la noción de filiación por naturaleza, ¿no es cierto?, ha estado siempre conectada al acto sexual. Sí. La otra era la filiación por adopción, sí, que estaba fundada en la voluntad. Sí. Pero hoy nosotros sabemos que la ciencia proporciona otra manera de llegar a la filiación, que no es el acto sexual. O sea, hemos desprendido este concepto que parecía inescindiblemente unido y que no podía ser de otra manera a la filiación natural, porque hay un tercero que está interviniendo, que es el médico. Y ese médico que interviene puede estar interviniendo utilizando material genético que no es de la pareja que quiere ser padre, sino de un tercero. Entonces, esto ha producido también una verdadera revolución, que significa que, sin perjuicio de seguir, por supuesto, conociendo, regulando, mejorando el sistema de la filiación por naturaleza, hay esta otra filiación que nosotros tenemos que regular, que tiene sus propios principios, porque en la filiación por naturaleza el dato que domina es el gen, lo genético. En cambio acá, en esta reproducción humana asistida con la intervención de un médico, lo que domina no siempre es el gen, sino que lo que debe dominar es lo que se llama la voluntad procreacional. Por ejemplo, si un matrimonio, un señor, una señora, están casados, vamos a poner el ejemplo más clásico y lo que sucede hoy en la sociedad. Puede ocurrir que el semen que tiene este señor no tiene la potencialidad suficiente para generar. Hemos hecho todos los tratamientos y no hay manera. Entonces el médico dice, mire, se puede utilizar semen de un dador. Y este señor consciente en que su señora sea inseminada o que se conforme un embrión in vitro con semen del tercero. Ese tercero genéticamente es el progenitor de ese niño que va a nacer. Si usted le hace el ADN, claro, no va a tener el ADN del padre, del marido, del cónyuge, claro, o del, ¿no es cierto? Claro. Va a tener el ADN del otro. Claro. Pero es que ese otro no quiere ser padre. Claro. Ese otro lo único que ha querido es donar semen. Sí. Y el que verdaderamente quiere ser padre es este que le prestó el consentimiento. Entonces tenemos que regular de manera tal que ese niño nace y tiene un padre. ¿Quién es? El que presentó su voluntad procreacional. Si el otro
de repente dice, ay, qué lindo ese nene que nació, yo quiero ser el padre. No, señor, usted no es el padre. Y ese niño tampoco tiene acción contra ese donante. Lo que sí tiene el niño siempre es el derecho a conocer. En primer lugar, a saber que ha nacido por una técnica de reproducción humana asistida. Y después vamos a ver que tenga también, si él lo necesita y lo requiere, porque esto no es nada que se imponga, sino que la persona puede presentar esa necesidad, que pueda llegar a tener acceso a ese dato. Yo no sé si ustedes vieron una película fantástica que se llamó algo así como Los niños están bien. Eran dos personas lesbianas que se habían casado y que hacen reproducción humana asistida con semen de un donante. Pero eligen que ese donante sea el mismo para los hijos que cada una de ellas va a tener. Entonces los niños genéticamente tienen el mismo padre. Bueno, cuando la niña llega a los 18 años, el chico era menor, porque el tratamiento de una se había hecho después que el de la otra. Entonces cuando la chica llega a los 18 años, su hermano, que es el menor, dice, vos anda al centro de salud para que nos digan quién fue el donante que yo quiero saber. Y la chica le dice, yo no tengo ningún interés en saber quién fue. Entonces esto nos demuestra que hay necesidades que tienen unas personas y que no tienen otras. Aida, qué bueno que usted haga esta aclaración, porque yo justamente estaba leyendo algunos artículos en donde desde algunos sectores se criticaba justamente que con esta reforma del código, si se aprobara, los chicos tendrían violentado, dicen estos artículos, el derecho a la identidad. Usted con esta aclaración está respondiendo antes que yo se le hiciera la pregunta. Es increíble, Aida, usted. ¿Sabe lo que ocurre? Esta gente que está haciendo estas críticas no distingue dos derechos que son perfectamente distinguibles. Uno es el derecho a establecer vínculos jurídicos de filiación con una persona. Otro es el derecho a conocer. El derecho a la identidad va fundamentalmente unido a este derecho a conocer. Claro. Y este derecho a conocer nosotros se lo hemos respetado perfectamente. Le doy un ejemplo clásico que sale fuera de la reproducción humana asistida. En la adopción plena, plena, esta adopción que es la mayoritaria en el país y que incorpora al niño en la familia de los adoptantes, dice la ley actual que no se admite el reconocimiento posterior de quién era el padre biológico. Supongamos un chiquito, ¿no es cierto?, que ha nacido de una mamá que no está casada. Claro, es el mismo caso, no puede venir el padre después a pedir la tenencia del chico. Ni la tenencia, ni reconocer, ni establecer vínculos biológicos. Ese niño tiene derecho a saber quién era su papá, pero no puede establecer vínculos jurídicos, porque en el sistema legal, tanto el que existe como el que nosotros hemos proyectado, una persona no puede tener al mismo tiempo más de dos vínculos de filiación, papá, mamá, pero no puede tener dos papás. Podría llegar a tener, ¿no es cierto?, dos mamás, en el caso del matrimonio de dos mujeres lesbianas, que como en este nace un niño en este matrimonio, y así como y el principio de igualdad que le contaba al principio, que lo tenemos de la Constitución, así como un niño que nace en un matrimonio heterosexual, nace e inmediatamente tiene doble vínculo filial con su papá y con su mamá, ese niño que nace dentro de un matrimonio, si ese matrimonio es de dos mujeres que son lesbianas y obviamente han utilizado material genético de un hombre, de un tercero, como era el ejemplo que estábamos poniendo, automáticamente nace con doble vínculo ese chico. También puede tener dos papás. Puede llegar a tener dos papás si se trata de personas gay. Ahora, aquí viene otro tema. Nos están criticando muchísimo que nosotros, aunque con muchas restricciones, admitimos lo que llamamos la gestación por subrogación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que malamente se llama alquiler de vientre. Y decimos malamente porque el lenguaje no es neutral. Esto ustedes lo conocen muy bien. Y la gente que nos critica habla de alquiler de vientre como si nosotros estuviéramos cosificando, como si yo alquilo
un auto, una casa o Sí, lo que fuese. sí, Exacto. sí. Entonces, un matrimonio de personas gay, la única alternativa que tienen para ser padres y alguno de ellos que tenga un dato genético de él es a través de una persona que va a gestar este niño que se ha formado, este embrión que nosotros hemos formado con material genético de uno de ellos y el óvulo de otra mujer. Sí, sí, una tercera. Claro. De una tercera. ¿Por qué hemos admitido esto que es muy discutido en el mundo? Muchas legislaciones aún muy progresistas prohíben la gestación por subrogación, pero nosotros lo hemos permitido porque no podemos crear situaciones de desigualdad entre el matrimonio de dos lesbianas y el matrimonio de dos hombres gays. Claro, claro. Tiene que haber una situación de igualdad. Entonces, pero como es un caso muy discutido, porque algunos movimientos feministas, por ejemplo, sostienen que la mujer que presta su cuerpo aquí es una especie de envase, depósito. Exacto, ¿no es cierto? De un envase y que está privada de su libertad y que se lo hace son por razones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, este es el único caso en el que el tratamiento médico se judicializa. Ajá. Y para que se pueda implantar el embrión en esta gestante, que va a ser puramente gestante, porque el embrión no se puede haber conformado con un óvulo de ella, no, tiene que ser gestante, por eso se llama gestación por subrogación. Claro. Entonces, para que el juez le dé la autorización al médico para que haga el implante de ese embrión así formado, tienen que cumplirse 10 requisitos. Uno de ellos es este que le estoy diciendo, que el óvulo tiene que ser un tercero. Además, esta mujer tiene que haber tenido un hijo previamente, porque entonces de esa manera ella puede saber qué es lo que significa entregar un niño que se ha estado gestando durante 9 meses. Otro de los requisitos que fijamos para esta mujer, en general, ¿no es cierto?, no tiene que haber remuneración. No tiene que haber prestado más de 2 veces su propio cuerpo para que no haga de esto el comercio, digamos. Sí, el medio de vida. El medio de vida, no es esto. Claro. En fin, una serie de recaudos, como le digo, son 10, en la radio no tenemos tiempo para explicar todo, pero que garantizan que esta persona ha prestado su voluntad libre. Por ejemplo, la gestante es amiga íntima, como sucede muchas veces, como sucede en la realidad, de este matrimonio, de esta pareja que quiere tener hijos y la mujer, su amiga, tiene óvulos, pero los pierde los embarazos porque no tiene posibilidades de gestación, de continuar con la gestación. Entonces esta otra se lo le presta, o sea que no podemos decir nosotros que en ese caso hay nada que signifique un comercio, ni ilicitud, ni inmoralidad, etcétera. Entonces, como le digo, por el principio de igualdad respecto de todos los matrimonios, hemos admitido esta maternidad por subrogación, aún sabiendo que es un tema muy discutido. Ahora bien, si la gente se va por la izquierda y no hace las cosas como nosotros hemos programado que las tiene que hacer, entonces ese niño que nace por la izquierda sin la autorización judicial al médico para hacer el implante, se rige por las reglas de la filiación por naturaleza. Entonces ese niño va a ser hijo de la que lo ha parido, igual que en el derecho romano. Es decir, se evita la ilegalidad. Doctora, una pregunta final, porque ya estamos sobre la hora, estaríamos como 4 días hablando con usted. Es más, ¿no quiere ser columnista del programa? Le pregunto, en el tema de la reforma del Código Civil, si hay alguna modificación respecto de cuándo comienza la vida de una persona. Bueno, la respuesta clásica, la que da nuestro Código Civil, la respuesta de Vélez Sarsfield, es que hay persona desde la concepción en el seno materno, ¿sí? Eso es lo que dice el Código hoy. Mucha gente sostiene que como Vélez no podía prever la reproducción humana asistida in vitro, ahora hay que leer ese artículo como si dijese, hay personas desde el momento de la concepción. Y por eso se sostiene que los embriones in vitro son personas. Nosotros no aceptamos esa tesis. El artículo que hemos proyectado dice
la persona comienza desde la concepción del seno materno, aunque es terminología muy vieja, pero la hemos querido mantener para que los tradicionalistas de la Argentina no nos digan que hemos cambiado la regla. No le salten a la yugular. Claro, Sí. no le hemos cambiado. Y después dice, en la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, comienza a partir de la implantación del embrión, coma, sin perjuicio de la protección del embrión que debe prever una ley especial. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos establecer el estatuto jurídico del embrión, porque esto depende de el avance científico. No hay ningún país en el mundo que regule el estatuto jurídico del embrión no implantado dentro del código, porque el código es un conjunto de normas sistemáticas. Claro. Cuando usted cambia un artículo, impacta sobre el resto. Claro. Entonces, como estos son temas que dependen fundamentalmente del avance científico, entonces siempre hay una ley especial. Por ejemplo, los franceses tienen una ley de bioética que establece todas estas cuestiones y dice la misma ley. Esta ley deberá ser revisada cada 5 años, Ujú. ¿cierto? Previendo que el avance científico produce también modificaciones. Entonces, nosotros regulamos la persona. Esto no quiere decir que no haya vida humana, pero es que el concepto jurídico de persona tiene que ver con los efectos. Yo no puedo estar diciendo que el embrión no implantado es una persona porque le tendría que aplicar todos los efectos jurídicos que significa ser persona. Régimen de la afiliación, sucesiones, nombre, alimentos. Yo no puedo estar aplicando eso a un embrión no implantado. Claro, porque todavía no... Puede ser que no sea implantado nunca, incluso. Puede ser que no sea Claro. implantado nunca, Sí. y además, hasta hoy, la ciencia dice que un embrión que no sea implantado no tiene posibilidades de desarrollarse sino dentro del seno materno. Claro. Por ahora es así. Por ahora es así, todavía no llegaron los tiempos de Aldous Huxley Ajá. en aquel maravilloso Sí, libro sí. Mundo Feliz. Sí. ¿Eh? Todavía necesitamos, digamos, por decirlo así, el horno. Nos necesitan a las mujeres, no hay Sí. nada que hacerle. Usted sabe que, bueno, nos quedó todavía uno de los temas que queríamos charlar con usted y que ojalá pronto podamos ampliarlo, es el tema de el gran avance que esta modificación promueve respecto de los derechos de las mujeres, del tema de la adopción, el tema sucesorio. Divorcio, creo que hay le llaman divorcio express como si fuera un café. Claro, y por eso decíamos recién, el idioma no es neutral, la lengua no es neutral. Hay que hablar de un divorcio no causado. Exactamente. Pero es un divorcio muy responsable porque muy responsable, porque yo lo que digo es, señor juez, yo me quiero divorciar. Hasta ahí no tengo que decir las causas porque nadie tiene derecho a meterse en mi intimidad. Sí. Hablábamos recién del derecho humano a la vida íntima y familiar. Sí, regula las consecuencias. Pero regula Sí. las consecuencias, Claro, claro. y son esas consecuencias jurídicas las que yo le tengo que proponer al juez y llevar una propuesta, porque si no le llevo esa propuesta el juez no le da trámite. Yo no sé por qué le dicen divorcio exprés a eso. Ganas de tomar Usted café. sí sabe, Usted sí sabe. Doctora, le agradecemos mucho y ojalá pronto te podamos, cuando nos surjan dudas y cuando por suerte esta discusión se instale en la sociedad argentina, podamos volver a conectarla. Cómo no, con muchísimo gusto, y soy yo la primera interesada en que estos temas se debatan y que puedan ser entendidos. Cuando la gente da razones, nos podemos acercar en las soluciones. Exactamente. Porque yo doy una razón, usted da la suya, podemos ir acercándonos. No nos acercamos y ni podemos encontrar soluciones razonables cuando yo digo sí porque sí y el otro dice no porque no. Claro. Tenemos que razonar, aprender a escucharnos, y que cuando yo doy un argumento se me conteste ese argumento, no cualquier cosa. Sí, está bien. Gran abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.